Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén, y ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. En el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley, los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó y, haciendo señal con la mano, dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones, la tierra de Canaán repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios le dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 30 años. Cuando lo quitó, le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Israel, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron esta escritura cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara matar. Cuando había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros le anunciamos las buenas nuevas, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a lo que resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado por sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas con que no pudieran ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquellos que se habla de los profetas. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se las describiera. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos, hermanos, en esta serie del libro de los Hechos, hoy en el capítulo 13, y como recordarán, la vez pasada que pudimos predicar este capítulo está en un contexto particular. Hechos capítulo 13 es muy importante porque nos empieza a describir lo que se conoce comúnmente como el primer viaje misionero del apóstol Pablo, junto, ¿cierto?, con sus compañeros. Podemos ver que todo comenzó en Antioquía, cuando empieza a surgir este viaje. Están en la iglesia de Antioquía, están orando, están en un culto público adorando al Señor, y ¿qué pasa? El Espíritu Santo les habla y le dice: apártenme a Saulo y a Bernabé, porque le tengo una misión, ¿cierto?, que darle especial. Y entonces vemos que ellos son enviados por la iglesia de Antioquía para realizar este primer viaje misionero, que es como se conoce. Entonces todo parte yendo a Seleucida, que está a 25 kilómetros de ahí de Antioquía. Están ahí un tiempo y luego viajan a la isla de Chipre, isla que Bernabé conocía muy bien ya que era de ahí, y va a esa isla, ¿cierto?, y llegan a la primera ciudad, que es Salamina, donde predican el Evangelio, donde había muchas sinagogas, como les conté la vez pasada. Y luego en esta isla cruzan toda la isla, dice, de un lado, que es Salamina, hasta el otro lado, que es Pafos, ¿cierto?, y hacen todo ese viaje hasta llegar a esa ciudad, donde siguen predicando el mensaje del Evangelio, y ahí le predican
a un Sergio Paulo, ¿cierto? Un procónsul, que Pablo y Bernabé le estaban predicando el Evangelio, pero tienen su oposición, ¿cierto? A este Bar Jesús o Elimas, que se empieza a oponer a las enseñanzas del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, ¿qué hace? Entonces lo confronta y le dice, ¿cierto? Hijo de Satanás, de toda maldad, y queda ciego temporalmente, para luego entonces ver cómo que Sergio Paulo, este procónsul, se asombra de lo que ellos habían hecho y llega a creer entonces en el Evangelio. Eso es lo que hemos visto hasta ahora en el primer viaje misionero, y lo que leímos hoy. Vamos a ver que continúa con este viaje misionero, y vamos a poder ver también cómo el apóstol Pablo y Bernabé entonces siguen enfrentando dificultades y desafíos mientras van predicando la palabra del Señor. Entonces nos encontramos en primer lugar desde el versículo 13 hasta el versículo 22. Desde el versículo 13 hasta el versículo 22 podemos ver la predicación en la sinagoga en Antioquía de Pisidia, ¿ya? La predicación en la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Vamos a ver entonces cómo Pablo va a seguir predicando el Evangelio en las sinagogas. En estos versículos, hermanos, vamos a observar tres cosas. Primero, vamos a ver que Lucas nos cuenta que hay un viaje de Pafos a Perge, ¿ya? De Pafos a Perge. Vemos el verso 13 que nos cuenta, ¿cierto?, que Pablo y Bernabé entonces terminan la predicación en la isla de Chipre, navegan desde Chipre hasta Pafos de Panfilia, que dicen que son aproximadamente 11 kilómetros río arriba, dice un geógrafo de la época, y entonces llegan a ese lugar, y esa ciudad que había sido reconocida como una ciudad muy antigua, incluso antes que llegaran los romanos, antes que llegaran los griegos. Alejandro Magno había conquistado esa ciudad, y se quedaban entonces en ese lugar en Perge. Pero en esa ciudad acontece algo. En ese momento acontece algo, nos dice el versículo 13. ¿Qué es lo que pasa? Es que vemos que uno de los compañeros de viaje, muy importante, que había sido hasta ahora compañero de este viaje, Juan Marcos, nos cuenta que abandona, ¿cierto?, este viaje de misionero. No conocemos las razones de las cuales este hermano abandona este viaje misionero. Se ha especulado bastante sobre cuál serían las razones de envidia con Bernabé, o peleas teológicas, o temor a la misión, pero no sabemos. La Biblia en verdad no nos dice, pero sí lo que nos dice es que para el apóstol Pablo esta deserción o este abandono de Juan Marcos fue algo totalmente inaceptable. Inaceptable porque después con Bernabé ellos tienen un conflicto en el capítulo 15, versículo 38, de tal manera que se separan. Se separan porque Pablo quería que no llevaran a Juan Marcos, y Bernabé quería llevar a Juan Marcos para seguir estos viajes misioneros, y bueno, el apóstol Pablo no permite eso. Entonces aquí vemos que se aleja, ¿cierto?, Juan Marcos, y qué es lo que hacen, nos dice el versículo 14. Entonces, después de pasar por Perge, se dirigen a esta ciudad donde van a predicar, que es Antioquía de Pisidia. La distancia entre Perge y Antioquía de Pisidia es más o menos 160 kilómetros. Esta era una región también que le ponían este apellido de Antioquía de Pisidia para poder distinguirla de otras Antioquías. Recuerden que había muchas Antioquías, entonces generalmente se le ponía el apellido, en este caso Pisidia, para poder diferenciarla. Y entonces ellos llegan a esa ciudad, y como ciudad, ¿cierto?, grande, también era una ciudad que tenía muchas sinagogas donde se juntaban los judíos a escuchar la palabra del Señor. Y nos dice entonces que cuando ellos llegan, van directamente a las sinagogas, y el verso 15 nos dice cómo era más o menos la práctica de adoración, así como nos juntamos nosotros hoy en día, cómo se adoraba en aquel momento al Señor. Y nos dice que en la sinagoga entonces, ¿qué se hace? Se leía la ley y se leía los profetas, se leía la palabra del Señor, y luego se daba la oportunidad para que pudiera alguien exhortar a la iglesia a través de esta lectura. Ahora los estudiosos dicen que estas lecturas seguramente tenían un orden. Esto en otras tradiciones cristianas se conoce como los leccionarios, que es leer toda la Biblia de forma sistemática en los cultos, y se van leyendo ciertas porciones de la Escritura. De ahí es que la tradición judía puso eso, y luego la tradición cristiana construyó sobre eso, y de ahí están entonces esta forma de leer la palabra del Señor. Entonces se leía la palabra del Señor, en ese momento la ley y los profetas, y después entonces daban la oportunidad para ver si había alguien que quería exhortar
al pueblo decir alguna palabra de exhortación. Entonces el verso 16 nos dice que Pablo señala con la mano, ¿cierto?, para pedir la oportunidad, y entonces ahí Pablo va a empezar a explicar la palabra del Señor. Desde el verso 17 hasta el verso 22, vemos entonces cómo Pablo lo que va a hacer es hacer un repaso de la historia de Israel para mostrarles después. Entonces construye primero el puente para que puedan ellos entender, para luego explicar el Evangelio. Lo hace como siempre Pablo de forma formidable. Podríamos ver que este discurso, esta predicación de Pablo, esta exhortación de Pablo se divide en dos partes. Primero los versos 17 al 19, en donde el apóstol va a exponer la elección del pueblo de Israel, la liberación de Egipto, los 40 años en el desierto y la conquista y la entrega de la tierra prometida. Historias que todos nosotros, me imagino, en gran manera también compartimos y conocemos. Entonces los estudiosos nos dicen que lo que hace el apóstol Pablo aquí es mezclar ciertos versículos para explicar esta historia de Israel. Por ejemplo, dicen que nos mezcla Deuteronomio capítulo 26, que los voy a leer, Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 9, y Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2. Veamos primero Deuteronomio capítulo 26, que nos dice lo siguiente, versículos 5 al 9, y tú responderás delante de tu Dios, mi padre fue un arameo, errante, descendió de Egipto y residió ahí, siendo pocos en número, pero llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, y el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción ante el trabajo y nuestra opresión. O sea, lo que está haciendo ahí, está recordando que ellos eran un pueblo pagano, que el Señor escogió a alguien, a Abraham, y de ahí el Señor llevó a cabo su propósito. También podemos ver en Deuteronomio capítulo 1, versículos 30 al 31, que nos dice lo siguiente: el Señor su Dios va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta llegar a ese lugar. Y Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y 2, nos dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y ahí empieza a nombrar cada una de las naciones la cual el Señor expulsó. ¿Qué podemos ver entonces en esta primera parte de esta exhortación? Pablo está simplemente diciéndole: ustedes son elegidos, ustedes fueron libertados de la esclavitud del desierto, de Egipto, luego fueron guiados por el desierto, luego el Señor les dio la tierra prometida. Y luego en la segunda parte, el versículo 20 al 22, hace un repaso desde la época de los jueces hasta la época en que Israel pide un rey, ¿cierto? Y el Señor luego le da un rey. Sabemos también esa parte de la historia: el pueblo no quiere a Dios como rey, pide un rey para ser como las otras naciones, y luego tenemos a Saúl, el cual no hace la voluntad del Señor, y luego entonces salta aquí a mostrarnos a David, el cual nos dice que era alguien conforme al corazón de Dios. Aquí Pablo está citando Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, que nos dice: pero ahora tu reino no perdurará, diciéndole a Saúl: el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Entonces, fíjense, lo que hace Pablo está conectando toda la historia de Israel para luego entrar a mostrarle cómo eso se cumple en Jesucristo. Pero antes de avanzar ahí, podemos observar, mis hermanos, que lo que Pablo está mostrándonos aquí, lo que la historia de este primer viaje nos está mostrando aquí, es que en los viajes misioneros siempre hay dificultades. Incluso en el avance de la iglesia siempre hay dificultades. Y una de las cosas que vemos aquí es que Juan Marcos abandonó la misión. Y eso nos recuerda, mis hermanos, que va a haber personas que van a abandonar muchas veces la misma misión que nosotros tenemos como iglesia. Ahora, tenemos que decir que el apóstol Pablo no experimentó esto una sola vez, lamentablemente, sino que él mismo conocía
de primera mano lo que era el abandono de la obra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10, el apóstol recuerda también otro abandono. Fíjense lo que dice, 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10, él dice: procura venir pronto a verme, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado a este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Está diciendo, miren, esto no es algo que pasa una sola vez, sino que muchas veces en la vida cristiana te van a abandonar. Y eso, hermanos, cuando uno lee la historia de misioneros lo encuentra claramente. Y como les decía la vez pasada, somos y tenemos que ser una iglesia misionera, porque es el corazón del Evangelio. Evangelizar y todo eso tiene un propósito misionero, que es extender el reino de Dios. Y en esta semana recordaba la historia de una misionera bautista que es muy conocida en Estados Unidos, que se llama Lottie Moon. Ella fue en un tiempo de misiones cuando la Asociación Bautista del Sur, como se conoce, que es la más grande de Estados Unidos, no aceptaba a hermanas solteras ir a las misiones. Y en ese tiempo que hubo una oportunidad, ella fue con una hermana a predicar el mensaje del Evangelio, nacida de una familia muy acomodada, por tanto acostumbrada a la vida cómoda de Estados Unidos. Ella fue a las misiones a China. Y cuando ella llegó ahí a China a predicar el mensaje del Evangelio, como pasa en toda cultura, ella tuvo que aprender cómo poder llegar a esas personas, porque al principio no sabía cómo poder llegar a esas personas. No sabía cómo poder predicar el mensaje del Evangelio. ¿Y qué es lo que pasó? Ahí ella empezó entonces a vestir como los chinos, empezó a relacionarse, aprendió su idioma, se empezó a relacionar poco a poco con estas personas, y luego tuvo que volver a Estados Unidos porque una familiar se enfermó. Y cuando ella estaba en China recibía el sustento del grupo de la Iglesia Bautistas, pero luego cuando volvió, la Unión de Iglesias Bautistas de Estados Unidos sufrió una crisis, que era la crisis más o menos económica que pasó a Estados Unidos, y ya no pudo enviarle más recursos. Entonces ella quedó en China sola a casa, con pocos misioneros, sin dinero, sin sustento, predicando el mensaje del Evangelio. Y ella escribió muchas cartas para solicitar ayuda, pero sin embargo no había forma de ayudar. Y como ella venía de una familia acomodada, empezó a vender todas las cosas que tenía en Estados Unidos, su casa, su auto, seguramente, como buen gringo, ¿no? Vendió todo y empezó a donarlo. Más encima en China empezó a llegar una hambruna tremenda y la gente empezó a morirse de hambre, ella incluida, porque no tenía nada de lo que comer. Y cuenta la historia de que ella incluso no comió por días y días, y muchas de las cosas que le llegaban de sustento, que eran poco, empezó a darlo a la gente para que ellas pudieran soportar la hambruna y pudieran sobrevivir mientras se predicaba el Evangelio. ¿Qué es lo que sucedió? Lamentablemente ella estaba tan débil, tan desnutrida, que casi la subieron a un barco tan delgada, que algunos decían que estaba como un palo, como se dice, que tuvieron que subirla a un barco, trataron de llevársela, pero lamentablemente fallece en el viaje, porque estaba tan débil debido a que ella decía que su único propósito en la vida era predicar el mensaje del Evangelio. Una de las cosas que dijo, escribió muchas cartas, una de las cosas que dijo es esto, aquí le cito, dijo: ¿cómo podemos soportar sentarnos en nuestras mesas abundantes y saber de estas cosas y no esforzarnos por ayudar? Los misioneros no solo dan su dinero, sino que dan sus vidas para ayudar a los que sufren hambre. Casi nunca he sabido de una hambruna que no cobrara a sus víctimas entre los misioneros. Y ella misma, entonces dio y entregó su vida por la obra del Señor. Y después que murió y falleció por el Evangelio, ahí recién se le dio honor, como suele pasar muchas veces, y ahora existe una ofrenda misionera Lottie Moon en Estados Unidos, que es muy famosa, y los bautistas siempre hacen. Pero fíjense, hermanos, solo quiero apuntarle a esto: el ser cristiano y el dedicarse a veces incluso a las misiones incluye a veces sufrimiento, incluye abandono de todos. ¿Y a quién nos hace recordar eso, hermano? Nos hace recordar a Jesús. Jesús solo estuvo al final de sus días, con los cuales contaba a sus discípulos estaban durmiendo, y él solo clamaba con dolor al Padre. Hermanos, ser cristiano es enfrentarse a veces a eso. Es entender que a veces la vida cristiana va a ser así, sufrida y sola. No siempre, hermano, no siempre, pero hay ocasiones en la vida
que va a suceder, especialmente si alguno de ustedes tiene algún llamado misionero a algún lugar. Eso es lo que se espera. Eso es lo que debemos esperar. ¿Por qué? Porque es el camino de sufrimiento que como cristianos estamos llamados a vivir. No solo a recibir sus bendiciones, sino que también a tomar el costo de lo que eso significa. Como iglesia, mis hermanos, debemos considerar este costo. Como iglesia, mis hermanos, debemos considerar esto. ¿Estás realmente dispuesto a seguir a Jesús, aunque todos te abandonen, aunque no haya nadie, aunque nadie sea fiel a la palabra de Dios y solo tú quieras ser fiel al Señor? ¿Estás dispuesto realmente, hermano, a entregarte por completo a la obra de Dios, incluso si eso significa dar tu vida? Y generalmente a veces soñamos románticamente la idea de dar la vida, pero hermano, la vida a veces se da, como le pasó a esta misionera, solo, sin que nadie te aplaude ni te reconozca, ni que salga en las redes sociales, solo y abandonado, predicando el mensaje del Evangelio. Pero lo haces para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Y eso debe ser, hermano, nuestra pasión. Y aquí también vemos la estrategia misionera que el apóstol Pablo y Bernabé establecen. ¿Cuál era? Entrar a las sinagogas, donde se reunían. Ya lo habían hecho antes y ahora también, si se dan cuenta, lo hacen. Ellos conocían la historia judía porque eran judíos. Ellos conocían la teología judía porque eran judíos. Pero vamos a ver a través de todos los viajes misioneros que Pablo hizo eso siempre. Siempre conoció la historia de las personas. Siempre se esforzó por entender el lenguaje de las personas. ¿Para qué? Para predicar el mensaje del Evangelio. Pablo usó estrategias para predicar. A veces, hermanos, extendemos extremos en ese tema de la estrategia porque por un lado están las personas que dicen no hay que usar estrategia porque simplemente el Espíritu Santo va a obrar en las personas. Y yo digo amén. El Señor es soberano y Él puede hacer atraer a quien quiera para que llegue al Evangelio. O hay unas personas que dicen no, tenemos que usar siempre estrategia porque es la única manera de que la gente llegue al Evangelio. Bueno, ninguno de los dos extremos, hermano, es verdad. Porque ciertamente el Señor cuando quiere atraer a alguien lo atrae. Y fin de la historia. Atrae a su escogido, lo atrae. Pero sin embargo, si vemos los viajes misioneros, si examinamos los viajes misioneros con cuidado, veremos cómo el apóstol Pablo usó esta estrategia. Conocer el mundo de las personas, conocer el lenguaje de las personas. ¿Para qué? Para ser más efectivo a la hora de predicar el mensaje del Evangelio. Y por eso nosotros como iglesia evaluamos nuestro evangelismo, deberíamos evaluarlo. ¿Cómo estamos predicando? ¿Estamos realmente siendo capaces de llegar de mejor manera para predicar el mensaje del Evangelio? No es que nosotros nos vamos a salvar, no podemos, es solamente el Espíritu del Señor. Pero sin embargo, debemos pensar cómo tenemos que actuar como iglesia. ¿Cómo es el sector donde vivimos? ¿Cómo piensa la gente del sector donde vivimos? Eso, hermano, es misionero. Cualquier misionero que usted le pregunta, lo hace. Es normal. Pero ¿por qué nosotros no tendríamos que hacerlo? Si tenemos gente que piensa de una determinada manera, que tiene ciertos ídolos, que tiene ciertas inclinaciones, y que una manera de predicarle más efectivamente es conocer y entender su forma de pensar para poder predicar el mensaje de Dios. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. ¿Por qué hacemos estas cosas, hermano? ¿Por qué los misioneros hacían esas cosas? Porque querían llegar con el mensaje. Estaban desesperados porque la gente conociera el mensaje del Evangelio. Y entonces hacían todo lo que estuviera a su mano, a su alcance, para poder predicar ese mensaje del Evangelio. Y entonces vemos que Pablo y Bernabé establecen este puente primero y les dicen, miren, nosotros entendemos toda esta historia de Israel y ahora desde el verso 23 hasta el verso 37 les vamos a mostrar cómo toda esta historia que ustedes conocen se cumple en Jesús. El cumplimiento de Jesús de las Escrituras, desde el verso 23 hasta el verso 37. Entonces vemos, hermanos, que Lucas nos va a contar aquí de tres cosas que va a hacer el apóstol Pablo. Primero, va a mostrarnos que Jesús es el Salvador prometido y que añadido a eso,
Juan el Bautista da testimonio de ello. Observe, hermanos, cómo el argumento del apóstol Pablo, comenzando desde el verso 23, nos dice, bueno, todo lo que ustedes conocen acerca de la historia de Israel, llegando hasta David, dice, se cumple en Cristo. Ese es el Cristo que ustedes esperan, que viene de la descendencia de David. Ese es el Cristo que ustedes esperaban. Y esto, por supuesto, después Pablo lo va a repetir muchas veces. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo que este mensaje acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne. O sea, este mensaje que yo traigo no es novedoso, sino que tiene toda una historia hacia atrás, que está conectada con la descendencia de David. Y los versos 24 y 25 nos van a mostrar que Juan el Bautista, cuando él estuvo en esta tierra, dio testimonio. Él decía, ¿quién eres tú? Le preguntaba. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Yo estoy esperando al Cristo. Yo anuncio al Cristo. Yo preparo el camino del Cristo. Pero yo no soy el Cristo. Y entonces nos dice desde el verso 26 al 31, el apóstol nos empieza a explicar más detalladamente entonces cómo Cristo cumple las Escrituras. Fíjense en el verso 26 al 27, dice que a Jesús lo condenaron y que esto cumplía las Escrituras. Cuando a él lo condenaron con Pilato, y justamente esto cumplía las Escrituras. ¿Cuándo cumplía la Escritura? ¿Dónde cumplía la Escritura? Bueno, puede ir uno a Isaías capítulo 53, versículo 3, donde nos dice lo siguiente. Isaías 53, 3: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Por el pueblo mismo no fue estimado, no fue admirado, no fue reconocido, sino que sufrió, fue maltratado, quebrantado y fue entonces rechazado. Luego, en el verso 28 y 29 nos dice cómo Cristo cumplió la Escritura respecto a la muerte de él. Nuevamente, volviendo a Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6, podemos ver cómo lo describe el profeta Isaías lo siguiente. Nos dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, con todo nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad. La Escritura se cumplió tanto en cuando lo hicieron sufrir físicamente, lo condenaron, murió, todo eso, hermanos, estaba profetizado en la Escritura, y Pablo le está diciendo a los judíos, miren, eso se ha cumplido ahora. Yo le estoy hablando y le estoy predicando de que esas cosas se han cumplido ahora frente a sus ojos. Pero no solamente eso, sino que además también la resurrección. La resurrección de entre los muertos ha sido cumplida en Cristo Jesús. Observe el verso 30 y 31, donde Pablo le está diciendo eso. La Escritura nos dice que Él cumplió la Escritura respecto a la resurrección. Y Pablo va a usar este mismo argumento en varias ocasiones. Principalmente lo usa en 1 Corintios capítulo 15, donde él hace toda una argumentación en defensa de la resurrección. Y cuando él hace un resumen del Evangelio, dice lo siguiente, 1 Corintios 15, versos 3 y 5. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció y después a los 12. Entonces Pablo prepara el camino, le dice, Cristo ha cumplido cuando Él nace, vive, sufre, muere y resucita. Todo eso ha sido cumplido por las Escrituras. Y entonces, desde el verso 32 al 40, les va a anunciar la buena noticia. La buena noticia. ¿Cuál va a ser la buena noticia? La buena noticia es entonces el mensaje del Evangelio. Versos 32 y 33 nos dice que Él viene a anunciar la buena noticia, que por medio de Cristo
todo esto cumplido, entonces ahora ha sido enviado su Hijo. Y le recuerda y le dice, como dice el Salmo segundo. ¿Cuál Salmo segundo? El Salmo capítulo 2, versículo 7, que es un salmo mesiánico, aludía y decía lo siguiente: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Todas estas cosas, dice, se cumplen en lo que Cristo ha hecho. Los versículos 34 al 37 explica entonces la distinción entre cómo David fue alguien que se le dio una promesa, sin embargo él murió y vio corrupción. Y le dice, pero si tú lo comparas con Cristo, él murió, pero no vio corrupción. ¿Por qué? Porque estaba profetizado que así fuera. Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, versículo 10, donde Pablo cita aquí, dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Y el Salmo Isaías 55, 3 nos dice, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Pablo cita escritura tras escritura para mostrarle a los judíos de aquel momento, diciéndoles, miren, el Mesías que ustedes esperan ya vino, ya murió, ya fue crucificado, y todo esto fue hecho conforme a las escrituras. Y eso es lo que les quiere mostrar constantemente. La forma de evangelizar y decirle, cualquier parte de las escrituras que ustedes encuentren, se trata de Cristo. Está escondido ahí la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ahora uno, hermanos, se puede preguntar, bueno, yo no soy judío, yo no tengo el conflicto de decir que las escrituras o que el punto central de la escritura es Jesucristo. Entonces, ¿de qué me serviría entender esto? De que las escrituras apuntan solo a Jesucristo. Apuntan porque en el mundo cristiano evangélico aún tenemos la tendencia a ver la escritura sin considerar a Cristo. Por ejemplo, yo sé que varios de acá, a través de la experiencia de su iglesia, quizá han enseñado acerca de las cosas de la Biblia. Y si yo, por ejemplo, le cuento a un niño la historia del arca de Noé, entonces yo le muestro y le digo, y muchas veces dicen, miren cómo Noé agradó a Dios, sean como Noé, ¿cierto? O si vemos la historia de David y le enseñamos cómo David venció a Goliat y le contamos esa historia, la gente dice, sean como David, porque él venció al gigante. Asimismo tú puedes vencer a tu gigante, ¿cierto? Me imagino que han escuchado esa idea. Sin embargo, mis hermanos, eso no debería ser la aplicación del pasaje. Uno puede explicar el contexto y todo, pero ¿cuál es el corazón de todas esas historias, mis hermanos? Es Cristo. Es Cristo. Y por eso necesitamos entender, al igual como los apóstoles se esforzaban para mostrarle a los judíos, que el centro de la escritura y de toda historia de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. En la historia de Noé, Cristo es el arca que nos salva. Es quien nos protege de la ira de Dios, el diluvio que cae, y solo entrando en el arca, entrando en Cristo, nosotros podemos ser protegidos del juicio de Dios. En la historia de David, no es David el héroe, sino que es el Señor que le da la sabiduría a David y la fuerza a David para vencer al gigante. No ha sido simplemente David, y conocemos después la historia de David. No depende de los hombres, sino que toda historia debe apuntar a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Si no, hermanos, estaríamos viendo la Biblia casi similar a cómo la ve el mundo. Recuerdo que en esta semana, mientras venía acá, le contaba a mi hermano Mario el otro día, que me senté a leer la Biblia allá en la esquina, como por la calle me veía en la esquina, y se me acercó un joven y me preguntó qué estaba leyendo. Y le dije, la Biblia. Y me dijo, ¿y entiendes la Biblia? Sí, ¿te gustaría que te explique? Bueno, y ahora estoy evangelizando. Y él, después lo volví a ver otro día y estaba con un familiar al parecer. Y él decía, sí, la Biblia es como un libro mágico que te ayuda a resolver tus problemas y te dice que vas a obtener la bendición si tú haces esto y haces aquello. Y si tú haces ciertas cosas y sigues los ejemplos que hay en la Biblia,
de todos los hombres que hay en la Biblia y sigues sus ejemplos, te va a ir bien en la vida, vas a ser próspero y vas a avanzar. Y yo pensaba, bueno, entiendo, no es cristiano, entiendo que lo vea así. Sin embargo, a veces escucho a los cristianos que suenan igual. Su forma de entender la Biblia es igual. Oye, hay que seguir los ejemplos de David, de Salomón, hay que seguir. Hermano, no. El Señor nos enseñó que esa historia está ahí para darnos lecciones a nosotros, claro, pero para que eso apunte a quién es el perfecto, que es Jesús. Y por eso los apóstoles interpretaban la Biblia así. Todo lo que trate de la historia de Israel apunta al centro, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él tenemos que apuntar, al Evangelio, a la verdad que tenemos en Él. Y por eso, mis hermanos, podemos ver que cuando nos dediquemos a predicar el mensaje del Evangelio, cuando hagamos misiones o cualquier cosa que el Señor nos llame a hacer, tenemos que entender esto. Toda historia, toda verdad de la Escritura, toda historia de Israel va a apuntar siempre a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y nos va a llamar a mirar o su muerte, o su resurrección, o su regreso. Nos va a apuntar a la obra de la cruz del Calvario. Y fíjense cómo Pablo entonces termina aquí su exhortación respecto a la predicación que da aquí en la sinagoga. Desde el verso 38 hasta el verso 41 podemos ver entonces cómo nos muestra que Cristo perdona y justifica los pecados. Cristo perdona y justifica los pecados delante de Dios. Primero, en el verso 38 nos va a decir que después de haberle explicado todo esto, lo que va a hacer es aplicar el sermón, como lo hace muchas veces en el libro de los Hechos. Explica, conecta con Cristo y después aplica. Y el verso 38 está aplicando de la siguiente manera. Le dice a los oyentes, que son judíos, les dice que Cristo ha venido para dar perdón de los pecados. Ahora piensen en un judío promedio de esa época, la mayoría creyendo que la salvación era por medio de las obras. E incluso algunos llegaron a decir y a pensar, oye, como nosotros somos descendencia de Abraham, no necesitamos perdón. Somos santos ya, nosotros estamos cumpliendo la ley, estamos súper bien. Entonces imagínense que Pablo le está diciendo eso a sus judíos, a su pueblo, y le está diciendo, no, ustedes necesitan el perdón de los pecados, necesitan arrepentirse, necesitan confesar su maldad. Y no es cierto que así muchas veces igual en la iglesia, yo he estado en varias iglesias donde la gente piensa que bueno, yo vengo a la iglesia, así que ya no necesito nada, yo me porto bien, así que vengo a todas las reuniones de la iglesia, pero sin embargo la Biblia que nos dice, no, necesitamos perdón de los pecados. Como hoy en el culto, confesamos nuestra culpa, confesamos nuestra maldad y reconocemos que necesitamos a Cristo. Y Cristo nos llama a decir, al mirar a Cristo, entonces necesitamos arrepentimiento de nuestros pecados. Y Él nos da ese arrepentimiento. Pero además de eso, le dice a los judíos de la época, y también a nosotros en el verso 39, que ninguna de las cosas que ellos hicieron pueden ser justificadas por la ley de Moisés. O sea, ellos creían que podían justificarse por la ley de Moisés, cumplir los 10 mandamientos, supuestamente, o los 613 mandamientos que los judíos cuentan. Pero Él les dice que no podían encontrar justificación sino solamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bueno, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice en Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11, que cualquiera que quebranta algo pequeño de la ley, se hace transgresor de toda la ley. ¿Quién de nosotros que está aquí puede decir, nunca he pecado, nunca he pecado en pensamiento, en intención, en actuar delante de Dios? Nadie. Y por eso, para poder encontrar justificación delante del Señor, necesitamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y termina diciéndole a los judíos y también a nosotros, en el verso 40 y 41, con la advertencia. Les decía que ellos tuvieran cuidado de rechazar o de burlarse de Cristo, porque de lo contrario serían juzgados. Y aquí les cita Habacuc, capítulo 1, versículo 5, que les dice lo siguiente, el profeta menor, como conocemos. Miren entre las naciones y observen, asómbrense y quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. A los judíos, por supuesto, les iba a costar mucho creer que Jesús realmente era el Mesías,
no creían que Jesucristo fuera el Mesías. Entonces la actitud normal de eso era rechazar lo que decía Cristo, lo que decía Pablo, lo que decía la palabra del Señor, era rechazar el mensaje del Evangelio. Pero Pablo les advierte y le dice, si ustedes rechazan al Mesías, cuidado, porque están yéndose a la condenación. De igual manera, si nosotros rechazamos la palabra del Señor, rechazamos la exhortación de Dios, lo que estamos haciendo es pecar deliberadamente y por tanto recibir condenación. Y por eso Pablo pone esta advertencia al final de su sermón. Como todo sermón que debe ser predicado, se le explica lo que es Cristo, su obra, su beneficio, la salvación que podemos tener en Él, pero si no nos arrepentimos y no creemos en lo que Cristo dice, tendremos condenación. Hay condenación, pero en Cristo hay salvación. Hermanos, esta es la forma en que el apóstol nos muestra cómo este primer viaje misionero predica el Evangelio y nos da modelos también a nosotros para que prediquemos el mensaje del Evangelio. El corazón de todo mensaje, de toda predicación, debe ser lo que Cristo hizo en vida, en muerte y en resurrección, y cuando vuelva nuevamente por nosotros como pueblo, por su iglesia. Oremos. Padre, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias, Señor, porque podemos ver que por medio, Señor, de esta palabra, Señor, en donde en este viaje misionero el apóstol Pablo predicó a los judíos de aquella época, Señor, nosotros también estamos llamados a predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día a aplicarla correctamente, Señor, a predicarla correctamente, Señor, a verla que toda esta palabra se trata de tu verdad, se trata de tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día tu palabra, Señor, y que jamás rechacemos, Señor, tu verdad, tu evangelio en nuestras vidas, y que podamos vivir cada día honrándote y glorificándote en todo. Pedimos, Señor, todo esto y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.